Hola a todos, bienvenidos a Base Advisor. Hoy tengo aquí este contrabajo eléctrico de Steinberger, el NS-WAP, y bueno, espero que os guste la review. Pues bueno, este es el instrumento en cuestión, es el NS-WAP, el contrabajo eléctrico más básico de Steinberger, ronda los 1.100 euros aproximadamente. Y bueno, un contrabajo peculiar porque va colocado encima de un trípode, no tiene prácticamente ninguna de las referencias que podrían ser familiares para un contrabajista. El grueso de los mástiles es muy similar, el del Steinberger es incluso algo más grueso, así que en ese aspecto tenéis un agarre muy similar al de un contrabajo real. ¿Dónde vienen las diferencias? Pues que el mástil este es todo recto y no tenéis esta referencia que es súper importante en el contrabajo y condiciona vuestra técnica, ya que a partir de esta posición el pulgar tiene que ir por aquí arriba y empezar a tocar en capotasto, que se dice, ¿vale? ¿Qué pasa? Con este instrumento podemos continuar con esta posición estándar hacia abajo. A priori es una ventaja porque no tenéis que aprender este cambio de posición, que en el contrabajo es bastante arduo, por cierto, ¿vale? Lleva bastantes meses y años de perfeccionamiento para llegar a controlar bien esta posición, pues aquí os lo ahorráis. ¿Qué pasa? Que si queréis realmente aprender a tocar el contrabajo con un Steinberger, yo personalmente no os lo recomiendo porque la técnica que apliquéis a este instrumento después nos va a servir para un acústico. Vamos a ver qué tal suena con pizzicato. ¿Vale? Tenemos un toggle, esto es una palanquita que sirve para tocar o en modo arco o en modo pizzicato, son simplemente dos ecualizaciones distintas. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Esto creo que es modo arco, vamos a ir a modo pizzicato. Tenemos, comparado con un contrabajo acústico, evidentemente mucho más sustain. Hay gente que le critica a este contrabajo de sonar un poco como un bajo sin trastes. Y bueno, en parte pues es verdad, sí que tiene casi demasiado sustain. Aún así, yo he intentado subir el puente al máximo para que sea el sonido más contrabajístico, más acústico posible. Aún así, especialmente la primera cuerda, tiene casi demasiado sustain. Pero bueno, suena bastante a contrabajo. Vamos, da bastante el pego. Vamos a cerrar el tono. Vamos a jugar un poquito con el tono a ver qué tal. Ahora está cerrado. Subimos. Al máximo. Bueno, vamos a ver qué tal con arco. Estamos con el tono. Vamos a empezar con el tono cerrado. Abrimos. Seguimos abriendo. El tacto de la
las cuerdas es un pelín más blando que el de un contrabajo. A veces cuesta un poco que el arco frote bien la cuerda. Esto es tono a tope. Bueno, más o menos os podéis hacer una idea de cómo suena con arco. Bueno, en resumen, creo que es un instrumento de mucha calidad, suena bien realmente, tiene aspectos parecidos al de un contrabajo, por lo menos lo que es el mástil es grueso como el de un acústico, lo cual me gusta. El tema de las referencias, pues especialmente lo que es la imitación a la caja, que aquí pues está totalmente ausente, no me acaba de convencer, pero bueno, uno se puede acostumbrar, sobre todo si es contrabajista, se puede acostumbrar rápidamente y uno de todos modos pues puede aplicar la técnica tradicional del contrabajo aquí sin problema, ¿vale? Pues podemos tocar con capotasto. Es un poquito raro porque no tenemos el instrumento contra nosotros, pero bueno, podemos apoyar el hombro en el brazo y tampoco pasa nada, ¿vale? Es una cosa factible. Lo dicho, si queréis empezar de cero con el contrabajo, creo que iría a otro tipo de contrabajo eléctrico, en el caso que queráis un contrabajo eléctrico. La verdad que los Yamaha están fantásticos, pero son 3.000 y pico euros. Son muy caros. Pero bueno, hay otras opciones tipo SAC, Harley Benton, que bueno, que están ahí, pues que son instrumentos correctos, ¿vale? Y tenéis más referencias parecidas, de manera que cuando toquéis un contrabajo de verdad, entre comillas, no vais a tener que reaprender toda vuestra técnica de contrabajo. Una enorme ventaja de este instrumento pues es el hecho que esté apoyado en un trípode. En ciertos contextos en los que, por ejemplo, podéis tener el bajo eléctrico encima, estar tocando, y ahora queréis tocar algo que os diré yo, algo con arco en el contrabajo o con pizzicato, pues podéis dejaros el propio instrumento colgado y pasar a tocar ¿vale? Es algo que con un contrabajo acústico, o depende qué contrabajo eléctrico, pues no podéis hacerlo tan fácilmente porque lo tenéis que dejar apoyado en algún lado. Así que gran ventaja para este Steinberger.